Muy bien, pues de acuerdo a lo planteado y a lo prometido con relación al temario que estamos desarrollando en este miniciclo dentro de nuestro programa general de la otra historia, la que nunca te han contado, vamos a comenzar con un brevísimo recordatorio de las principales hazañas de nuestra abuela fundacional, la reina Isabel la Católica, que fue uno de los temas primordiales de la sesión pasada. Y en términos de esa técnica de repetición, 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 vale la pena volvernos a acordar de su poderosísima y definitiva influencia sobre el México de hoy, a pesar de que ha sido intencionalmente bombardeado, intentado destruir, intentado aniquilar por las fuerzas, ahora sí que por las fuerzas del malo, ¿m? Principalmente. Fíjense qué dato tan interesante nos da uno de los mejores libros escritos sobre ella. Isabel era considerada la mujer más esplendorosa de la familia real portuguesa y de la corte europea. Isabel era considerada la más honesta y virtuosa mujer que en esos tiempos fue oída ni vista. Está escrito en castellano antiguo. La más honesta y virtuosa mujer que en estos tiempos fue oída, con Y, ni vista. Así se decía. Ahora diríamos, fue la más honesta y virtuosa mujer en aquellos tiempos, jamás vista ni oída. ¿Sí? Sin embargo, pues su papá y su suegro y otros muchos nobles de su época no estaban contentos con las decisiones de la reina porque les quitó privilegios, combatió su fuero, les redujo sus canonjías y suscitó muchísima envidia en contra de ella. Pues una de las hazañas más extraordinarias de esta reina fue haber vencido a todos sus adversarios políticos y militares, ya sea con la fuerza de su extraordinaria capacidad de negociación o, cuando no se pudo, con la fuerza de su invencible espada. Quiero que por favor se imaginen a una chiquilla de 26 años, de 30 años, de 45 años ya adulta, con una espada de 8 kilos, espada de acero toledano, que yo no he podido blandir ni por, digamos, un minuto, blandiéndola ella en batallas de hasta 24 o 30 horas, de modo incansable. ¿Qué fuerza la acompañó toda su vida? Pues evidentemente, aparte de la fuerza de su permanente estado de gracia, la fuerza pues del Señor Rey de los ejércitos, porque no cabe duda que Jesucristo es el Señor de los ejércitos cuando estos luchan en una guerra justa. Algunos me han cuestionado severamente, ¿y cómo es posible que una reina que se habla de ella que muere en olor de santidad, una reina famosa por sus virtudes, por su honestidad, cómo es posible que haya sido una guerrera? ¿Cómo es posible que por su propia mano haya exterminado a multitud de adversarios? Bueno, pues les respondo justamente con la doctrina aristotélico-tomista por mi boca. ¿Cuándo es necesario emprender una guerra justa? No solamente cuando se justifica, sino cuando es necesario declararla, emprenderla y realizarla. Bueno, cuando se dan tres condiciones, las tres al mismo tiempo. Si no se dan estas tres condiciones, a la vez no es justa ni es refrendable desde el punto de vista cristiano, ni es honesta ni es válida desde ningún punto de vista. Esas tres condiciones son que sea, primera, que sea la única posibilidad de restablecer el Estado de Derecho en un pueblo, en una comunidad, en una nación, en un individuo
en una familia, en un reino, en un imperio. La única posibilidad, no hay otra. Se agotaron los caminos diplomáticos, se agotaron las ofertas de paz, se agotaron las vías diplomáticas y conciliatorias, pero el adversario no cede, ojo, en su inadmisible injusticia, que hace correr severo peligro a la persona, a la familia, a la ciudad, al pueblo, al imperio, al reino, que sufre esa privación del Estado de Derecho. Es la primera condición, que no haya otro recurso más que la declaración de guerra. Segundo, que la posibilidad de ganar la guerra, la posibilidad de vencer en el conflicto, sea muy factible, no ligeramente probable, sino que con los medios adecuados, con el armamento, la astucia, la intrepidez, los recursos que se tienen, sea factible la valentía y la inteligencia, el recurso económico, sea factible derrotar al adversario. Aquí vale la pena una aclaración. ¿Por qué es inadmisible que Ucrania responda militarmente a la invasión rusa? Porque no hay manera de ganarla, no hay manera de detenerla. Es como si un hombrón de 2 metros de alto, armado hasta los dientes, estuviera luchando contra una chiquilla desarmada de 5 años. Esa es la proporción de fuerzas entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué ha resistido Ucrania? Se ha tragado mucho el cuento de la valentía de sus habitantes. No, señores. Es el armamento norteamericano y europeo que ha sido entregado a los sátrapas ucranianos, que realmente forman un equipo de terroristas, a los que Putin describe como nazis, lo que ha hecho muy difícil la finalmente caída de la ciudad de Mariupol. Lamentabilísimo que haya habido tantos muertos, pero en realidad es absolutamente indecente, absolutamente anticristiana, absolutamente antiética la oposición armada de una nación que no tiene ninguna posibilidad de éxito militar frente a una que ya la aplastó, al menos en la región del Donbass. Eso para que nos quede muy claro que la guerra es justa. Si se cumple la norma 1, Ucrania no la cumple, no está peleando por su libertad. Eso es falso. Está peleando en defensa de los intereses de Occidente, de los negocios de Biden y de la cúpula militar, geopolítica más poderosa del planeta, el Deep State. Así que no me vengan con el cuento de que Ucrania pelea de modo patriótico. No dudo que muchos ucranianos lo estén haciendo y hayan muerto en defensa de su patria de buena fe. Mis respetos y mis oraciones para ellos. Pero la realidad geopolítica es muy diversa de la que los diarios de circulación nacional y los medios tradicionales, televisión, cine, radio, YouTube, Facebook, etcétera, nos presentan. Entonces la guerra de los ucranianos, entre comillas ucranianos, no cumple con ninguna de las dos posibilidades. Ni defienden una causa justa, ni es factible ganarla. Y la 3, y hay otros modos, habría existido otros modos para evitar la guerra. Pero los intereses de Occidente, truculentos, mafiosos, masónicos, mal habidos, hicieron imposible la negociación. Así que no se cumplen con las 3 reglas. No se siguió la única posibilidad, había otras. ¿Sí? No había posibilidad de ganar la guerra. Segunda. Tercera, es un motivo, el que se defiende o se ataca, es un motivo éticamente válido. Habría que cuestionar si Vladimir Putin cumple
con las 3 reglas, y muy probablemente no. Pero hay que considerar que el provocador ni siquiera es Ucrania. El provocador es el Deep State, el Estado profundo, los dueños del planeta, los dueños de la banca, de los ejércitos, los dueños de las televisoras, los dueños de las universidades, los dueños del narco, son los que están armando a Ucrania para que, entre comillas, resista. No saben cómo me alegra la caída de Mariupol y el gesto que tuvo Vladimir Putin de no perseguir, de no matar, de no asesinar a 2,000 soldados ucranianos. No sabemos si son ucranianos o son terroristas, que están escondidos en una gran refinería, en Azovstal. Y Putin prefirió no seguirlos atacando. Solamente cercó el lugar para que inteligentemente, obviamente, ellos se salgan y salven su vida, como lo más probable es que ocurra. Sin embargo, los sionistas son tan necios. Este es un pasaje que vale la pena contarles, robándome 5 minutos. Los sionistas, los guerrilleros que tuvieron asolada la región que ahora invade Rusia y que prácticamente está en su poder, que se llama la región del Donbass, fue bombardeada por estos pseudo patriotas ucranianos desde el 2014. Desde el 2014, provocando alrededor de 20,000 muertos entre civiles y militares. Esos sí, ucranianos prorrusos. Pero a lo que me voy a referir es a que ya en tiempos muy pasados, cuando los romanos atacan Jerusalén, allá por el año 70, había una fortaleza cerquita de Jerusalén que se llamaba Masada. Masada, con S. Era un lugar inexpugnable militarmente. Sin embargo, los que defendían Masada eran judíos, eran israelitas, que no querían ceder ante el avance de las tropas romanas, no querían negociar, no querían rendirse, querían simplemente seguir peleando. ¿Alguien sabe cuál fue la decisión final de los soldados apergollados, de los soldados escondidos en Masada? ¿Alguien conoce qué sucedió? ¿Se suicidaron? Muy bien, Lili, correctísimo. Se suicidaron. Bueno, pues considerando que los defensores de la gran fábrica o refinería de Azovstal en Ucrania son sionistas, lo más probable, y lo veremos en próximos días, es que opten por el suicidio. Ya sea por un suicidio pasivo, en el cual opten por no salir a la luz del día, están metidos en túneles que tienen hasta 100 metros de profundidad, por lo cual el ejército ruso decidió, como lo dijo Putin, no mandar a mis soldados a que anden como ratas cazando adversarios. Prefiero darles la oportunidad de que se salgan y respetaremos su vida. No creo que se vayan a rendir, mucho menos si son sionistas de la mentalidad de los guerrilleros, de los defensores, por así decirlo respetuosamente, de la fortaleza de Masada. No sería la primera vez que ocurriera a lo largo de la historia, pero el paradigma es Masada. Así fue como ocurrió. Bien, regresando entonces a nuestra reina Isabel, después de esta aparente digresión con el conflicto ucraniano, la reina Isabel invariablemente, la multitud de veces que entró en batalla, aplicó la triple regla. Número 1, es la única manera de restablecer el Estado de Derecho. Número 2, es factible ganar la batalla o la guerra, o la escaramuza o el conflicto. Y número 3, defiendo una causa absolutamente justa, conforme a derecho. Bien, con esas 3 reglas, la reina Isabel encabezó multitud de batallas en las cuales se batió como toda una heroína.
Pero su principal consigna, su principal obsesión, que marcó toda su vida y por la cual tenemos que estar profundamente agradecidos y profundamente admirados de esta formidable reina castellana, porque además fue la fundadora de la España actual. Al unificar varios reinos bajo su poder, podemos decir que es la creadora del Estado español moderno. Tenemos que estar profundamente agradecidos porque de no haber sido por ella, ningún país latinoamericano hubiera existido. Hubieran sido exterminados, no nosotros, sino los indígenas que aquí vivían, en toda la parte que va desde la parte sureña de los Estados Unidos, que sí fueron exterminados por desgracia, con el paso del tiempo, hasta Patagonia, para dar paso a lo que hoy conocemos con el dominio de Canadá y la Unión Americana. Es decir, México nunca hubiera visto la luz, nunca hubiera nacido como nación. ¿Cómo es que nacimos como nación? Bien, entonces lo que nos queda de esta sesión, vamos a dedicarla para empezar a analizar. No estoy seguro de terminar porque es un personaje complejo, es un personaje histórico formidable, que es nada menos que don Hernán Cortés. El fundador, así se le conoce en el mundo de los historiadores serios, de los historiadores no oficiales, de quienes hemos estudiado historia, con todo lo que está escondido en multitud de bibliotecas a lo largo del mundo, pero sobre todo en dos. Curiosamente, ¿dónde está escondido lo principal de nuestra historia? Desde el comienzo, con la llegada de Cortés, hasta el momento actual. Está escondido en la Biblioteca Nacional de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos de América. Allá fue a dar todo el material que la masonería yanqui quiso que el pueblo mexicano jamás conociera. Por fortuna, mi padre y otros historiadores como don José Vasconcelos, como don Carlos Alvear Acevedo, como el padre Ramírez, jesuita, y otros de nombre muy renombrado, pero que en estos momentos no me vienen fácilmente a la memoria, tuvieron conocimiento de este secuestro documental y pues allá fueron a dar. Allá fueron a dar y como es de acceso público, no está restringido, sino que cualquiera persona que quiera entrar puede hacerlo y puede leer, puede fotocopiar, puede tomar notas, puede consultar multitud de documentos. Pudimos reconstruir la historia de México principalmente a partir de don José Vasconcelos, que podemos decir que es el historiador mexicano no oficial, allá por 1920 y tantos. Posteriormente se ha venido conjuntando una mayor historiografía, un mayor conocimiento de la verdadera historia de México. Y el segundo lugar donde están secuestrados los documentos más importantes de la historia de México, como las cartas de relación de Hernán Cortés, como el testamento de Hernán Cortés, como las cartas de Isabel, como el acta de independencia y otra multitud de documentos que pertenecen al pueblo de México, es la biblioteca de la Universidad de Austin, Texas. ¿Sí? En la Universidad de Austin, Texas, en donde por fortuna mi padre tuvo la posibilidad de visitar multitud de veces y nutrir el profundo conocimiento histórico que él ya tenía con sus frecuentes visitas, principalmente a la Universidad de Austin, Texas. Es una universidad estatal, y desde luego un par de veces, cuando menos, a la Biblioteca Nacional de Washington. Bueno, pues gracias al heroísmo, ahora sí que investigacional, a la curiosidad que no los detuvo jamás, hoy tenemos una completísima biografía
del fundador de la nacionalidad mexicana, y este es su primer título, fundador de la nacionalidad mexicana, y segundo título, libertador del indio. Apréndanse, por favor, estos dos subtítulos de la vida de Cortés. ¿Por qué? Porque más que nunca el bulto de Palacio insiste en que la corona española tiene que dar disculpas, ofrecer disculpas a las atrocidades monstruosas cometidas por Cortés. Claro, desde el punto de vista del infierno, el demonio pide explicaciones, disculpas, y usted perdone a quienes, como Cortés y sus soldados, le impidieron al demonio seguir gobernando en esos territorios. Literalmente. Cortés pone fin a Mesoamérica, continente de la muerte. Como lo veremos con cierto detalle, cómo era este continente y particularmente lo que hoy se conoce con el nombre de Mesoamérica, que son los estados formados por el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, probablemente Guanajuato, parte de Jalisco, parte de Zacatecas, todo lo que es el centro de la actual República Mexicana, que estaba gobernada por la peor raza, la peor secta, la peor partida de rufianes, antropófagos y asesinos que haya conocido la historia del mundo. Vamos, ni en la época de los paganos, ni en la época del dominio de los bárbaros en Europa, ni en las épocas más antiguas o más primitivas de la historia del mundo, se ha conocido una secta tan diabólica, y el calificativo parece un piropo, como lo fueron los aztecas. Y claro, el infierno pide que España se disculpe porque los aztecas fueron paralizados, vencidos, desarmados. Ojo, no fueron exterminados por Cortés. ¿Quién exterminó a los defensores de Tenochtitlan? No fueron los soldados de Cortés, que solo eran 600 para esas alturas de la partida militar. Fueron 200,000 tlaxcaltecas que, furibundos por una esclavitud de un par de siglos, se metieron a la antigua Tenochtitlán y prácticamente pasaron a cuchillo de pedernal a todos los defensores que quedaban vivos después de la batalla que culmina el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlan y la fundación del México actual. ¿Por qué los tlaxcaltecas actuaron de una manera tan feroz? Digamos que no me atrevo a justificarlos, pero yo quiero que todos pensemos, por favor, en un rencor, en una furia, en un coraje, en un miedo, en un afán de venganza cultivado a lo largo de 2 siglos de hegemonía azteca contra un pueblo como era el tlaxcalteca, que era de raíz pacífica, pero que era tributario de los aztecas, no tanto en términos de cuestiones materiales, que la lista era infinita de las cosas que los tlaxcaltecas tenían que darles a los aztecas como tributo, sino sobre todo en tributo de vidas. Me debes 80 sacerdotes tlaxcaltecas, pero primero me los engordas. Y ya cuando estén bien gorditos y panzones, me los mandas. ¿Para qué? Para subirlos al Q, así se llamaba la piedra del sacrificio, subirlos al Q, abrirles el corazón, ofrendarlo a Huitzilopochtli y devorarlo a mordidas, recién sacado del pecho del pobre tlaxcalteca sacrificado. Después se hacía rodar el cadáver hacia abajo del Q y el populacho se servía un festín de carne humana. Así fue el imperio azteca. Y pueden cuestionar lo que estoy afirmando.
Me dará mucho gusto que alguien lo cuestione, porque entonces me darán la oportunidad de tundirlos con una información formidable extraída de los historiadores contemporáneos, de aquellos que estuvieron ahí, como don Bernal Díaz del Castillo y otra multitud de historiadores que demostraron a lo largo de los siglos. De hecho, de ahí viene la famosa comida mexicana llamada pozole. Nada más que en aquella época el pozole no era con carne de puerco, o carne de pollo, o de res, no. El pozole de los aztecas era con carne humana, para que supiera sabroso. Y bueno, pues algunos antropófagos que después han dejado de serlo, dicen que la carne que sabe más delicioso, pues suele ser la carne humana por su sabor tendiente a ser salado, que ya no necesita condimentos. No lo dudo. A los aztecas les debe haber parecido un festín extraordinario. Bien, pues Hernán Cortés es entonces el fundador de nuestra nacionalidad. Es el padre del primer mexicano, reconocido como tal, ni indígena ni español. Mestizo 50-50, 50%. 50% sangre de su padre, genes de su padre, don Hernán, 50% sangre de su madre, doña Malinche, o doña Marina, como ella es bautizada desde los primeros instantes en los que cae bajo la égida, la protección y, ojo, el amor de Cortés. Sí, porque se enamoró perdidamente y fue su compañera de batalla durante toda la época de la conquista y todavía unos años después. Ya veremos en su momento la historia de nuestra madre biológica, doña Malinche. Entonces, vamos a ver que Hernán Cortés, que nace en 1485 y muere en 1547, qué lástima, murió mucho más joven de la edad que yo ya tengo. ¿Qué no hubiera hecho Cortés si hubiera alcanzado los 80 años? Qué lástima. Pero bueno, pues el Señor tiene a sus hombres providenciales por un tiempo y después se los lleva. Fíjense muy bien, los biógrafos de Cortés se han orientado casi exclusivamente a lo que ellos consideran las principales hazañas de Cortés, pero no se han enfocado al principal rasgo de la personalidad de Cortés. Vamos a ver. Perdone, lo único que me restablece un poco las fuerzas es el té verde. Estar tomando constantemente mi té verde que no tiene azúcar me restablece tanto la voz como la energía. Aparte del gusto de estar con ustedes. ¿Qué hizo Cortés y a qué se han concentrado sus biógrafos? Primero, se concentran en los estudios sobre los problemas logísticos de la conquista de la Nueva España. ¿Qué son los problemas logísticos a los que se enfrentó Cortés? Pues son exactamente los mismos que los problemas logísticos a los que se enfrenta el ejército ruso en su invasión a Ucrania. ¿Por qué el ataque a Kiev se paralizó? Pues porque los tanques se quedaron sin gasolina. Los tanques se quedaron sin insumos, los soldados se quedaron sin alimentos. Y el ejército número 2 más poderoso de la tierra tuvo que retirarse de Kiev y concentrarse en el este y en el sur, con bastante más suerte que la que tuvo en Kiev, que tuvo que ser abandonada. Bueno, pues estos mismos problemas de abastecimiento de comida, de abastecimiento de su pólvora, de sus balas, de sus armas, de sus armaduras, tuvo que enfrentar Cortés. Pero a diferencia del ejército de Putin, Cortés nunca tuvo que detenerse. Ni siquiera de las eventuales y cortas derrotas que sufrió a lo largo de los más de 500 sinuosos kilómetros que caminó, literalmente caminó,
desde Veracruz hasta Tenochtitlan. Digo, la carretera actual de México-Veracruz, con todas sus curvas, pues mide 400 kilómetros. Yo quiero que se imaginen el tránsito en una época en la que no había ni caminos. Aquí aplica la famosa canción aquella de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque aunque había veredas que utilizaban los tamemes de Moctezuma para que le llevaran el pescado fresco de Veracruz hasta Palacio, Cortés consideró que las veredas aztecas no eran viables para su ejército. Así que prefirió a machetazo limpio abrirse paso por lugares que él consideraba logísticamente necesarios para avanzar en la conquista de los territorios. Hay mucho que hablar sobre los problemas logísticos que de un modo no mágico, no milagroso, sino de un modo que yo me atrevo a denominar genial, Cortés pudo vencer. Por esa razón, Cortés está considerado, junto con algunos otros personajes del mundo militar, como lo son Alejandro Magno, o Julio César, o Napoleón, con una diferencia: Napoleón finalmente fue vencido, fue derrotado, deportado y muerto, mientras que Julio César nunca perdió, y si perdió fue porque fue asesinado. Y Alejandro Magno pues se murió muy joven por sus excesos. Así que de los cuatro, Hernán Cortés, Napoleón, Julio César y Alejandro Magno, que realizan las hazañas militares más grandiosas que la historia de la humanidad haya conocido, me quedo con Hernán Cortés, porque murió cómodamente en su cama, alentado, bendecido con los recursos del cristiano, los sacramentos, habiendo hecho su maravilloso y extraordinario testamento, y en una profunda paz, que no conocieron estos otros tres guerreros mencionados. Vamos, y si nos venimos a una era más moderna, pues este tipo de gracias de las cuales disfrutó Cortés, pues no las conoció ningún general de ningún bando en la Segunda Guerra Mundial. Ningún general en ningún bando en los conflictos posteriores. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán o los conflictos actuales. Así que Cortés es un personaje único en la historia del mundo, porque después de una logística militar tremendamente compleja y con un éxito formidable, muere en paz en su cama, con los sacramentos, la confesión, la comunión, y habiendo hecho pacífica y generosísimamente su formidable testamento que en su momento conoceremos. Eso fue la primera hazaña, pues, la conquista de Tenochtitlan, de todo Mesoamérica, del México central, enfrentando una logística militar extraordinariamente compleja, pero tan exitosamente manejada, así como era de compleja. La segunda cosa que resaltan los historiadores fue la rapidísima y extraordinaria evangelización de aquellos territorios con la ayuda de los franciscanos, lo cual fue una estructura que dio a la sociedad mexicana, ojo, el ordenamiento democrático que proporcionó al Cabildo de la Ciudad de México el establecimiento de las construcciones navales. Repito, la evangelización de aquellos territorios con la ayuda de los franciscanos. ¿Cómo es que llegaron los franciscanos a México? Porque los pidió la corona española. A la sazón reinaba Carlos V, un rey jovencito. Ya había muerto la reina Isabel en 1504. Y el heredero del trono a los 20 años pues fue Carlos I de España y V de Alemania, que era un rey católico extraordinariamente virtuoso también, y enfocado a prolongar lo que Isabel había comenzado, con un vigor inusual, la evangelización de todos los territorios descubiertos por consigna fundamental
de la reina Isabel, que era: salvad almas, salvad todas las almas posibles, dedicaos a la salvación de las almas, no os pido otra cosa como encomienda real. Palabras literales de la reina a Colón y a todas las personas que ella sabía que podían ejecutar la encomienda real. Y esta estructura creada por los franciscanos dio origen a la sociedad mexicana, al ordenamiento democrático que proporcionó al Cabildo de la Ciudad de México el establecimiento de las construcciones navales, de la fabricación de cañones, el desarrollo de una política agraria y de una nueva ganadería. En México no había ganadería. El animalito más grande de 4 patas que correteaba por ese territorio era un perrito horrible, chiquito y feo, que se llamaba el iscuincle. De ahí la palabra tan despreciativa que muchas mamás mexicanas, sobre todo de la provincia, utilizan con sus hijos cuando se enojan. ¡Órale, escuincle! ¡Órale, escuincle! Añadido de algún epíteto agresivo, ¿no? ¡Muévase, escuincle! ¿Qué es un iscuincle? Pues un perro muy feo que era el único cuadrúpedo que había en todo el continente. Creo que se imaginen, por favor, esto. No había vacas, no había bueyes, no había toros. No había nada prácticamente. México hoy se puede considerar, a pesar de los ataques del régimen, sobre todo a los empresarios agrícolas, ganaderos de Chihuahua, por poner solo un ejemplo, porque les quita el agua, el malo les ha quitado el agua, para que no progresen, pues a pesar de tantas aventuras sufridas por la ganadería y la agricultura mexicana, ¿quién la fundó? ¿Quién fundó la ganadería mexicana? Los franciscanos traídos por Cortés, con una consigna especial dada por Cortés. ¿Quién se enfocó al establecimiento de una política agraria? No solo ganadera, sino agraria. Es decir, el cultivo del maíz, que sí lo cultivaban los aztecas, pero de manera muy primitiva. Desde luego el trigo no era conocido, no era conocida la alfalfa, no era conocida la inmensa cantidad de plantas oleaginosas que vinieron de España, por citar solamente a una, el olivo, que es el aceite más rico y nutritivo que hoy conocemos, el aceite de oliva. A Cortés le debemos la introducción de técnicas modernas de cultivo, pero aquí viene algo fascinante. Varios estados de la República Mexicana son estados esencialmente azucareros. Varios de los ingenios más productivos de azúcar los manejaba ya desde 1530 y tantos don Hernán Cortés, porque fueron fundación de él y propiedades de él. Los ingenios azucareros, ya estamos hablando de 500 años de existencia en México de la industria azucarera. ¿Cuándo hubo este tipo de cosas en la Unión Americana? Pues hasta principios del siglo XIX, o sea, 300 años después. 300 años después. ¿Qué hubo en los primeros 3 siglos de la, entre comillas, colonización inglesa? Muerte. Solo muerte. Exterminio de las razas indígenas. A eso se dedicaron los colonos ingleses, franceses, holandeses y de otras nacionalidades europeas que habían escapado de las guerras de religión ganadas por el bando católico. Bien, ¿qué más hizo Cortés? Aparte de todo lo que he dicho, la introducción de técnicas modernas de cultivo. Cortés introduce el arado y libera al indígena de jalar lo que ahora o desde entonces empezaron a jalar los bueyes. Cuando yo era niño, allá por la secundaria, la primaria tal vez y hasta la prepa, ¿cuál era el peor insulto que le podíamos decir a un compañero? No me lo van a creer, el peor insulto era: eres un buey.
pero no con G, como se usa ahora. Órale, güey, para todo México es güey. No, con la letra B, correctamente pronunciada. ¿Y por qué buey? Bueno, en alusión a que era tan buey que parecía que andaba arando o jalando el arado. Cortés introduce pues técnicas modernas de cultivo. Libera al tameme no solo de la piedra de los sacrificios, como lo había estado sujeto durante 2 siglos, desde 1321 hasta 1521, 2 siglos. No, lo libera también de tener que arar el campo. Cortés crea los beneficios de la minería. Si hoy México es un país productor de plata, sobre todo en el estado de Hidalgo, si México es un país productor de oro, sobre todo en el norte de la República, principalmente Chihuahua, probablemente Sonora, si hoy se explotan los metales preciosos, es porque Hernán Cortés fue el creador de todo eso. Es muy probable que ningún miembro del grupo, o tal vez uno que otro por ahí, sepa que estas hazañas de orden civilizatorio, de orden político, de orden civil, superan con mucho la hazaña militar de Cortés. De hecho, me gustaría que me dijeran los que ya conocían esta lista de acciones de Cortés antes de que yo se las expusiera. ¿Quién tenía ya este conocimiento? Manitas levantadas. Lili Baglietto, Ricardo, tenemos solamente a 2. Probablemente a 3, con la manita levantada de Carla. Bueno, pues 3 de 67, 4 con Mario Limón. Bueno, pues yo quisiera que hubiera sido la mitad, 5 con Lara, no sé quién sea Lara's Phone, pero 5 de 67 es una pobreza excesiva. ¿Cuánto es 5 de 67? Pues mucho menos del 5%, si acaso el 3%. Alguien que tenga una calculadora a la mano que me diga cuánto es 5 de 67 en términos de porcentaje. Como el 8%. ¿Perdón? Como el 8%. ¿Como el 8%? Sí, Pues no porque creo. A el ver. 10%, el 10% serían 6,5 personas. A ver, aquí tengo la calculadora para no A mí me dejarlo al aire. 7.6%. 7.6, muy bien. Ni al 8 llegamos. Bueno, no importa. Tengo el honor de haberles podido comunicar que por eso a Cortés se le conoce con el nombre doble de fundador de la nacionalidad mexicana y libertador del indio. No es nada más que Cortés haya dicho: a ver, aztecas, vamos a matarlos. A ver, aztecas, decretamos la libertad de los tlaxcaltecas y de todas las tribus que ustedes tienen sojuzgadas. No. Es un fundador agrícola, ganadero, mineralúrgico, social, civil, científico. Por eso estamos hablando de uno de los personajes que de manera más contundente, de manera más profunda, modifica los malos derroteros de la historia para crear una nueva nación, que al menos durante 3 siglos y fracción fue la más próspera del planeta. La más próspera del planeta. Reconocido esto por tirios y troyanos. Y obviamente sujeta a la envidia de la masonería, a la envidia de la nación del norte, a la envidia de las potencias masónicas, a la envidia de las sectas secretas, y lo milagroso es que México todavía tenga vida. Extraordinario. Ese es el verdadero milagro mexicano. Pero no dejemos de conocer esta larga lista de acciones de Cortés, de las cuales solo el 7.8% de 66 personas pudo decir con absoluta sinceridad
que ya lo conocía. Vamos entonces a desarrollar en los minutos que me quedan el tema introductorio al principal rasgo de Cortés. Como si todo lo dicho hasta el momento no fuese suficiente para la profunda gratitud que deberíamos sentir, proclamar y vivir por Cortés, nuestro padre fundacional, como si eso no fuese suficiente, ¿quién me dice cuál fue la principal obra de Cortés, aparte de todo lo ya mencionado? La evangelización. Aparte de la evangelización. Fundar los ayuntamientos, el ayuntamiento de Veracruz. ¿No? El mestizaje. El mestizaje. Ya mencionamos el mestizaje, ya mencionamos la evangelización, ya mencionamos todo lo que están diciendo. Falta su principal obra. ¿Cuál fue? Inculturización. Ya la dijimos, Oliva. No es esa. ¿Cuál es, queridos amigos mexicanos? Darle libertad a los pueblos indígenas. Ya lo dijimos, él fue el libertador del indio. Libertó al indio del arado, libertó al indio de la muerte cruel y brutal en el Q del sacrificio humano. Ya lo dijimos. Pero falta lo esencial. Salvar almas. Ya lo dijimos. Los misioneros traídos por él, a petición expresa en una carta de él, se dedicaron a todo lo que se dedicaron, pero sobre todo a la evangelización. Ya lo dijimos. Me late ¿Sus que... leyes cristianas? Perdón, Miriam. ¿Las leyes cristianas? Se oye muy mal tu voz. Retírate del micrófono, por favor. ¿Leyes cristianas? No te entiendo ni papá. Construcción de hospitales que después Muy destruyó bien, Benito la Juárez. construcción de hospitales, y ahora sí saltó la liebre donde menos me lo esperaba. Cristina Robledo, bravo, felicidades. Un aplauso para Cristina. Salvó el honor del grupo. ¿Cómo es que lo sabías, Cristi? ¿De dónde lo pescaste? Pues ya no los habías platicado. Bueno, pero entonces ¿a poco Después nadie nos se había destruyó. fijado? ¿A poco nadie se había Después nos fijado? destruyó. Y solo tú lo Fue la recordaste. destrucción que hizo Benito Juárez. Ciertamente, mira qué buena memoria tienes, ¿eh? Felicidades. Lo que destruyó Juárez fue la obra hospitalaria de Cortés. Justamente. Entonces, la principal obra de Cortés es la fundación de los primeros hospitales en tierra firme del Nuevo Mundo, que han proporcionado asistencia sanitaria ejemplar en la Ciudad de México y en todo México hasta nuestros días, salvo por la destrucción, la expropiación y la malversación de los hospitales de la Nueva España, destruidos, comprados, expropiados por Benito Juárez. Pero hasta esta expropiación, hecha en el año de 1860 y tantos, desde 1523, donde se funda el primer hospital, que todavía existe. Acá, muy cerca del centro de la Ciudad de México, existe un hospital que es el Hospital de Jesús. ¿Quién lo fundó? Hernán Cortés. Por obra que se antoja milagrosa, ha salvado la vida este hospital, fundado por Cortés, de todos los asaltos de la masonería, de todos los gobiernos miserables que este país ha tenido, salvo los gobiernos de Iturbide, Miramón y la parte final de Porfirio Díaz. Es Y ahí asombroso. está enterrado Cortés, profesor. Ahí está enterrado De hecho, Cortés. ahí está enterrado Cortés. Extraña mucho que la masonería no haya destruido el hospital precisamente por estar ahí enterrado el personaje que más odia la masonería mexicana. Literalmente no hay un personaje más odiado para los masones de este país que Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque acabó con el imperio de la muerte, porque instaló un México próspero, un México que tuvo 300 años de paz, sin una sola guerra civil,
sin una sola guerra internacional, cosa que se acaba en 1824, ¿sí? 300 años después, 303 años después de la fundación de México, empieza una colección de guerras terroríficas, que en su momento analizaremos, y que poco a poco hasta la fecha van destruyendo al México que fundó don Hernán Cortés. Qué triste. La verdad, me da mucho gusto compartir todo esto con ustedes, pero créanme que el sentimiento de tristeza ante una destrucción tan brutal como la que es la historia de México desde 1824 hasta la fecha, no deja de causarme una profunda conmoción afectiva. Sin embargo, viene en mi auxilio la esperanza. Al final de la historia, sabemos el triunfo de María y cómo Satanás y todas sus huestes serán echados al lago de fuego por el resto de la eternidad. Si con algún personaje deseo reunirme al cruzar la raya, después de saludar a los míos, a mis abuelos y a mis padres, y a quienes me hayan antecedido en el sueño de la paz, lo he pensado desde que conozco la figura de Cortés, va a ser visitar a Cortés y preguntarle los secretos de su hazaña. ¿Por qué o cómo se las ingenió para la conquista militar? Pero principalmente, ¿de dónde sacó, siendo él un bachiller, solo un bachiller, o sea, el equivalente a un preparatoriano, tantas genialidades? Que la ganadería, que la minería, que la agricultura, que la industria azucarera y sus derivados, que la explotación de los metales preciosos, de todo lo que ya les platiqué al presentar a este personaje hace unos minutos. ¿De dónde sacó tanta cosa? Es asombroso, es maravilloso, y no nos queda sino agradecerle desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro verdadero mexicanismo, de nuestra verdadera mexicanidad, agradecerle a Dios y a Él cómo se derivó, cómo se desarrolló la historia de esta gran nación que es México, acerca de cuyo destino tengo las mejores esperanzas. Probablemente sea de México de donde salgan las fuerzas espirituales para un rescate espiritual de la humanidad. Así lo deseo, así lo intuyo, así lo dicen algunos pensadores muy importantes que ya veremos en su momento. Y bueno, pues con esto damos por terminada la exposición del día de hoy, para pasar como siempre a sus preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Veo la mano levantada de Guadalupe. Pero Guadalupe parece no escucharme. Así que vámonos con Ricardo mientras Lupita participa. Adelante, Ricardo. Básicamente